Vamos a leer el versículo primero en adelante. Si lo tiene, me dice amén. La palabra del Señor dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Amén. Bendito Padre que estás en los cielos, eterno Dios, en esta hora queremos clamarte para que tu palabra, este estudio bíblico, pueda ser, Señor, de grande bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas de la iglesia. Los que han de escuchar y ver a través de los medios de comunicación también, Señor, te pido que este mensaje, este estudio sea bien aprovechado para que podamos ser bendecidos, podamos ser llenos de tu presencia, de tu palabra, y podamos, Señor, ser edificados grandemente. En el nombre de Cristo Jesús oramos en acción de gracias en esta hora. Amén y amén. Vamos a ir a la primera parte. Ezequiel, si lo generalizamos, tiene dos partes. Vamos a ver la primera parte. La primera parte es el mensaje de juicio, que abarca el capítulo 1 hasta el capítulo 24, verso 27. Esa es la primera parte, el mensaje de juicio. Ezequiel capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante hasta el capítulo 24, verso 27. Los mensajes, hermano, contenidos justamente en los capítulos del 1 al 24 fueron predicados en un periodo de 6 años. 6 años se tardó Ezequiel, llamémosle así, en predicar, en dar a conocer estos mensajes al pueblo cautivo. Debemos tener presente que el capítulo 1, verso 2 está fechado en el 5.º año de la cautividad del rey Joaquín. Eso fue en el año 598 antes de Cristo. Entonces, por lo que el 5.º año de la cautividad podemos ubicarlo allá por el 593 antes de Cristo. Y esta sección de juicio, esta primera parte, termina precisamente con la muerte del profeta Ezequiel. Y la muerte de la esposa de Ezequiel era el simbolismo y el anticipo, llamémosle así, de la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 587 antes del Señor Jesucristo. Entonces, la muerte del profeta era precisamente eso. En su momento lo vamos a estudiar, pero lo adelanto. Simbolizaba precisamente la destrucción total de Jerusalén en el 587 antes de Cristo. Por eso es que a Ezequiel se le prohíbe llorar, vestirse de luto, comer pan de dolor, ¿verdad? Por su esposa. A él se le prohibió vestirse de luto, andar endechando, es decir, andar triste, llorando. No se le permitió. Él tenía que experimentar una serenidad, llamémosle así, ante la muerte de su amada esposa. Quitaré delante de ti el deleite de tus ojos, le dijo el Señor. Y era la misma, digamos, la misma forma en que Dios iba a manejar la destrucción de su amado pueblo, de su amada esposa, que era Israel, la esposa adúltera. Ahora, vayamos al primer punto número 1, que es el contexto del mensaje de Ezequiel. Este contexto del mensaje está dentro del capítulo 1 al capítulo 3. Ya hemos mencionado en nuestros 2 estudios anteriores que esto tiene un orden que lo caracteriza. Es decir, de tal manera que no llama o no nos debería llamar la atención el que comience ubicando al profeta en su contexto histórico personal, como en la visión de Dios y del ministerio. Es decir, van enlazadas el contexto histórico personal de él como profeta, como sacerdote, como hombre, y también al mismo tiempo va la visión de Dios y del ministerio del profeta. Entonces, de alguna manera, estos capítulos iniciales del 1 al 3 tienen como un propósito no solo introducir la profecía, sino también presentar la clave para la lectura de todos los 48 libros que conforman el libro precioso del profeta Ezequiel, ¿verdad? Entonces, encontramos justamente en el contexto, como punto 1, ahí el contexto histórico, que es el tiempo y lugar que le tocó vivir. Eso lo hemos leído en los primeros versículos del 1 al 3. Y es interesante notar, hermano amado, que estos versículos contienen lo que podría ser llamado el contexto histórico del profeta. 2 detalles de estos versículos tienen
que ser mencionado de manera introductoria. Fíjese que en primer lugar, vea usted que el versículo 1 está en primera persona. Él dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo, dice. Eso está en el primer versículo. Pero el versículo 3 dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Ya está en tercera persona. Allí hay tercera persona. Ya está hablando alguien que no es Ezequiel. Alguien que no es Ezequiel. Entonces, lo que vemos ahí es que hay una tercera persona y parece ser la continuación precisamente del versículo 2. Ahora, hemos mencionado en los estudios anteriores, en la introducción que le di, que el uso de la tercera persona no es común en este libro, porque es una autobiografía la que vemos acá. Entonces siempre él habla en primera persona. Entonces no es muy común que haya una tercera persona. Entonces, en este versículo, el versículo 2 y 3, es posible ver la mano de algún discípulo del profeta Ezequiel que interrumpe el relato en primera persona para reafirmar algo que el propio Ezequiel en tierra extraña está hablando de que Dios se le reveló a él. Entonces es como que un amanuense de él, o un discípulo, un escriba, o como llamémosle ahí, un secretario, ¿verdad? Interrumpe y él como que introduce al lector a una repetición, no en primera sino en tercera persona. Entonces hay un segundo detalle que hay que notar acá, y es la manera como comienza el libro. Comienza con la palabra aconteció, o la palabra sucedió. Eso es la palabra hebrea vayehi. Vayehi, esa palabra vayehi. Acuérdense que en este libro, a diferencia de Juan, no vamos a estar hablando en griego. Aquí vamos a aprender a hablar en hebreo. Amén. Usted hablaba en hebreo antes, ¿verdad? Pero ese era otro hebreo. Amén. Ahora vamos a hablar el hebreo bíblico. Entonces, la palabra vayehi es el hebreo estar, suceder, sobrevenir, tener o llegar a ser. Esa es la connotación. Es la misma palabra cuando introducimos el vayehi, liohima, cuando se dice así, por ejemplo, en Génesis 39, cuando Judá tiene, si mal no recuerdo, sí, es quien tiene relación con su nuera. Dice, estuvo con ella hablando sexualmente. Se usa la palabra vayehi liohima. Esa es la frase que se usa ahí. Y también cuando David usaba las palabras, cuando dice que Dios estuvo en el corazón de David, está hablando con Yehil Levad David. Es decir, es la frase que Dios estaba en el corazón, había tomado el corazón de David. Es esa palabra misma de sucedió, se incorporó. Es lo que está queriendo decir. Y es la forma natural de comenzar los libros históricos. Recuérdese que por ejemplo, los libros históricos, entre ellos tenemos a Ruth, tenemos a Samuel, ¿verdad? Y siempre iniciaban de esa manera. Por ejemplo, Ruth 1 dice aconteció, ahí está la palabra vayehi. En primero de Samuel 1 dice hubo un varón de Remataim, de Sofín, del monte Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Ahí en la palabra hubo un varón, es la misma frase hebrea, solo que en la connotación de la Reina Valera dice hubo un varón, pero la palabra es vayehi, lo que está diciendo, aconteció que un varón, eso quiere decir. Entonces, entre los libros proféticos también que comienzan de esa manera, está uno de ellos que es Jonás, es uno de los profetas menores. Jonás, que empieza también, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Cuando dice vino palabra, está diciendo vayehi también. Cuando dice se le narra al profeta, vino la palabra, se le revela la palabra. Me estoy dando a entender con esa palabra es bien amplia en hebreo, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que el libro de Ezequiel, plenamente, introduce el contexto histórico de la manera habitual de una narración. Porque es un libro narrativo, es un libro descriptivo, narrativo, pero obviamente profético, con un carácter sacerdotal, porque es un sacerdote y profeta el que lo narra y lo escribe y lo vive. Entonces, al mismo tiempo, es necesario mencionar que esa es una frase común en el libro de Ezequiel, vayehi. Ezequiel 6 dice, verso 1, vino a mí palabra de Jehová, vayehi. Y si nosotros entendemos que vayehi también significa tomado, introducido, está diciendo él, se introdujo a mí la palabra.
Por eso es que el profeta de Dios no habla porque quiere hablar, sino que es una palabra ordenada por Dios. Es una palabra que entra en su corazón para poderla expresar. En Ezequiel 8:1 también habla diciendo: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días, aconteció. Ahí está la palabra, aconteció, Valleji, que estaba yo sentado en mi casa, porque era desde donde él predicaba. Recuérdese que él predicaba desde su casa, cautivo allá en Babilonia, cerca del río Quebar. Y así en el capítulo 20, capítulo 26, es decir, es muy común esa palabra. Ahora, caminemos un poquito ahí en el contexto histórico y el profeta. Veamos el contexto histórico y el profeta. Y es que es notable ver que el indicador de tiempo que menciona el libro, el año 30, dice él. Ya hemos entendido, ya lo expliqué, que el año 30 se refiere a la edad de él. Él fue llevado cautivo a los 25 años. 5 años después del cautiverio, en el año que él menciona de Joaquín, es decir, habían pasado 5 años cuando vino a él la palabra de Dios revelada. Entonces, esos 30 años son la edad del profeta, y parece estar rodeado de cierto misterio, y dado que no hay una referencia tan explícita, pero la interpretación lógica es que se refiere a la edad de él. Entonces, aunque se va a mencionar el tema en la siguiente parte, ¿verdad?, le va a seguir hablando como un argumento. Hay que decir que si él habla en primera persona, se está refiriendo obviamente cuando dice vi visiones. Entonces los versos 2 y 3 que están en tercera persona hacen una connotación de referencia también a los años que el profeta tenía. Ahora, en el caso de Ezequiel, tenía un valor especial, dado que este era el momento en que debería haber comenzado su ministerio sacerdotal, de haber estado en Jerusalén, porque el ministerio sacerdotal se iniciaba a los 30 años. Por eso Jesucristo inició su ministerio a los 30 años como sumo sacerdote. Esa era la edad cuando se iniciaba el sacerdocio en pleno. No sé si usted sabía ese dato, pero ahora se lo doy. Ahora, en Ezequiel, si hubiera estado en Jerusalén, él hubiera tenido la oportunidad de ejercer su sacerdocio al cumplir los 30 años. Números capítulo 4 verso 3 te da la reseña: de edad de 30 años arriba hasta 50, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, dice. Desde 30 a 50 era el sacerdocio en el lugar de reunión. Números 4:23, de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Números 4:30, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo. Es decir, la edad era entre 30 máximo 50 años, lo mínimo 30, lo máximo 50 años. ¿Ha entendido? Entonces él empieza, o él hubiera empezado a sus 30 a ejercer el sacerdocio en Jerusalén, pero como fue llevado cautivo en la segunda deportación, ya no pudo. Entonces ya se mencionó esto, y lo dijimos la vez pasada, que él era un sacerdote, lo que implica una formación como tal. Él conocía la ley, tenía los detalles del sistema sacrificial, etc. Entonces, el estar junto al río Quebar tiene dos tipos de indicaciones también. En primer lugar, ubica geográficamente al profeta. Este era un canal próximo a Nippur, donde vivían los deportados. La ciudad así se llamaba, Nippur. Era una colonia con cierto grado de independencia. Ahora, si se toma ese detalle por sí solo, la indicación parecería ser de la ubicación dentro del grupo de exiliados donde él estaba. Entonces, sin embargo, también puede indicar en segundo lugar algo acerca del profeta mismo. Entonces es posible que estuviera en un momento devocional. Él se había retirado, digamos, a cumplir con los ritos de purificación tan apreciados por los sacerdotes. Entonces es posible que tengamos en este lugar, junto al río Quebar, allá en Nippur, es posible que tengamos el comienzo de una de las costumbres de los judíos fuera de Palestina, dado que buscaban la cercanía de un río siempre a fin de realizar ahí las ceremonias de purificación. Siempre buscaban las aguas que corrían para poderse purificar. Entonces eran al mismo tiempo estos sitios, lugares comunes de oración, y Dios se reveló al profeta cuando éste lo estaba buscando. La lección entonces sería que Dios se revela a quienes están dispuestos a buscarlo y oírlo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es algo que usted tiene que aprender en este momento. Ahora, literal B, vamos al contexto histórico también del pueblo de Dios. Veamos la historia junto al pueblo de Dios.
Ezequiel menciona inicialmente el año del cautiverio, es decir, el 5.º año de estar cautivos, y menciona al rey Joaquín. Ahí comenzó su ministerio profético, según el versículo 2. En esa frase, él, hermano, se asemeja y se diferencia al mismo tiempo de otros libros proféticos. Se asemeja porque otros de los libros comienzan ubicando el contexto histórico del profeta en sí, pero se diferencia en que estos presentan el contexto histórico de su ministerio en general. Ahora, Ezequiel solo señala el momento de su llamado. Él solo está poniendo el dedo en el momento de su llamado. Y yo podría citar, por ejemplo, Isaías 1:1, cuando él dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, rey de Judá. Jeremías 1:1, palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Oseas 1:1, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, etc. Entonces, la referencia al rey Joaquín significa dos cosas. Una, que consideraba a Joaquín como el rey legítimo. Recuerde que dijimos que Ezequiel nunca llamó a Sedequías un rey, porque no se ganó el título de rey Sedequías. Él más bien se inclinó por Joaquín, y era Joaquín al que el pueblo también reconocía como rey. Ahora, eso lo vio usted en la introducción pasada. Ahora, en segundo lugar, para el profeta, el destierro del rey y de él propio era una fecha que indicaba el comienzo de una nueva vida. O sea, para ellos, salir de Jerusalén, llegar a un pueblo desconocido, con costumbres ajenas a ellos, era una nueva vida. O sea, eso hay que entender. Entonces, por eso él hace mención clara de la fecha, para que quede en la memoria de todos y con fecha exacta, para que no se les olvide cuándo fueron cambiados a una nueva vida. Entonces, pero al mismo tiempo, la referencia al momento, que es el 5.º año, puede relacionarse con Jeremías 51:29. Jeremías 51:59 dice: palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Masías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, Babilonia, en el 4.º año de su reinado, y era Seraías el principal camarero. Es decir, aquí se relaciona, con Jeremías 51:59, que nos cuenta que Sedequías, que era el tío de Joaquín, estaba en el trono, y este viajó por esa misma época a Babilonia. Entonces, eso puede haber dado lugar a la expectativa de que iban a regresar, que iban a hacer un negocio, iban a negociar, etcétera, iban a regresar. Y basado en la profecía también de Ananías, según Jeremías 28. En Jeremías 28 hay una falsa profecía de Ananías, Hananías, como diríamos en hebreo. Él da una falsa profecía que iban a regresar del cautiverio, lo cual no fue cierto. Ya Jeremías en el capítulo 26 había dicho: 70 años de cautiverio, punto, se acabó. Y Dios no iba a cambiar, porque Dios es inmutable. Dios no se mueve, da una palabra y la cumple. Al mismo tiempo menciona que estaba en medio de los cautivos, junto al río Quebar. Ya hemos mencionado, hermano, del llamado río Quebar, que se trataba de un canal que se usaba para regar la zona, ¿verdad?, para hacer regadío, pero también era un brazo del mismo río. No parece tener demasiada importancia. Ahora, lo que importa es que estaba entre ellos, entre los cautivos. Es lo que llamamos el contexto social del libro, ¿verdad? Entonces, se debe notar que la palabra hebrea es golah, así, golah, al final, ¿verdad? Así, golah. Esa palabra significa literalmente desterrado, desterrado. La raíz verbal de esa palabra, golah, significa acción de desterrar o quitar algo de alguien, ¿verdad? Propiedades, ganado, hijos, propiedades, todo. Entonces se trataba de quienes perdieron sus propiedades, su tierra, quienes se encontraban en un medio que no conocían. No era su medio habitual ni normal. Entonces algunos comentaristas piensan que se trata de una figura, pues a lo largo de su ministerio él se traslada a Jerusalén en visiones. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 3 de Ezequiel dice: y aquella figura extendió la mano, me tomó por las guedejas de mi cabeza, es decir,
le agarró los colochos, el pelo, ¿verdad? Y el espíritu me alzó, lo dejó suspendido entre el cielo y la tierra, dice. Él queda suspendido en el aire, tomado del pelo, tomado de la greña, ¿verdad? Y dice, me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, dice, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte. Qué detalles los que da este hombre, ¿verdad? Mire qué increíble. Donde estaba la habitación de la imagen del cielo, la que provoca celos. Mire que hasta el detalle, que hasta provoca envidia, quiere decir él, ¿verdad? Provoca envidia al mismo diablo, porque el diablo siempre quiso la gloria para él, pero no se la damos, porque la gloria siempre es para nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, oiga bien, esto no sería nada raro si las visiones no fueran tan detalladas, es decir, pero bueno, es probable que el conocimiento de la ciudad y especialmente del templo lo hayan llevado a tener un conocimiento extraordinario a Ezequiel, y eso es importante. Recuerde que le he dicho a usted que este libro es tan especial porque normalmente el profeta y el sacerdote no se llevaban, y más si el profeta como Jeremías o el mismo Ezequiel o Isaías, por ejemplo, tenía una palabra dura para los mismos sacerdotes que eran corruptos muchas veces y que no atinaban esto, eran sacerdotes de Dios pero haciendo su barrabasada. Entonces, cuando el profeta venía con palabra dura, lo mandaban a matar. Ezequiel reúne a los dos ministerios, profeta y sacerdote. Él tiene, este hombre es completo. Jeremías era hijo de profeta, pero él no ejerció. Amós, él dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Y si yo campesino soy, yo boyero soy, yo cuido ganado y corto higos silvestres para irlos a vender y me los como también, dijo él. ¿Me entiende? Pero este no. Este hombre, si el problema es que él ahora ejercía su sacerdocio, pero más su grado de profeta, porque obviamente aquí no hay un templo donde poder servirle a Dios. Él tiene que ir a las visiones, él tiene que recorrer el camino de la visión para poder ministrar y ministrar al pueblo, y siendo sacerdote y siendo profeta, lo vemos muy completo. Veamos el contexto histórico ministerial de Ezequiel. Desde el comienzo del libro se presenta una visión del ministerio de Ezequiel, que lo hace a través de tres frases. En estos tres primeros versículos, tres versículos. En el versículo 1, la palabra, fueron abiertos los cielos y vi visiones de Dios. Qué increíble. Fueron abiertos los cielos y vi visiones de Dios. En el versículo 3, vino la palabra de Jehová y vino sobre mí, es decir, sobre él, la mano de Jehová. Fíjese que de estas tres frases que resumen, ¿verdad?, su ministerio, el ministerio de Ezequiel, hay que remarcar que, como ya lo hemos mencionado, si en el versículo 1 está en primera persona y los versos 2 y 3 están en tercera persona, entonces introducen la interpretación de otro, podría ser discípulo, podría ser, no lo sé, acerca de la experiencia ministerial del profeta. Es decir, hay alguien que está dando testimonio, ¿verdad?, de lo que es Ezequiel. No solo lo dice él, también hay alguien que se lo está confirmando a la vez que se está escribiendo el libro. Entonces, en relación con esas frases podemos decir que, en primer lugar, en el versículo 1, cuando dice que los cielos se abrieron o fueron abiertos los cielos, hermano, indica una revelación que trasciende la ubicación geográfica específica. Él está en el río, cerca del río Quebar, pero la visión lo hace romper barreras, fronteras. ¿Me doy a entender con esto? Estamos hablando acá de que la ubicación geográfica específica que se menciona, hermano, trasciende totalmente. Desde donde éste alza los ojos hasta los cielos, hay una revelación increíble. Él no se queda en el plano terrenal, no, él llega prácticamente a una dimensión superior. En segundo lugar, hay que notar que él mismo dice que vio. Y aquí se usa el verbo raj, dos A con H al final, raj. Y ese verbo hebreo quiere decir atractivo a la vista. Cuando uno lo usa completo con nemaj lamarej,
que es, por ejemplo, la palabra que se usa en Génesis 2:9, cuando dice que Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, dice. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando está diciendo Nemaj Lamaré, lo que está diciendo es que era atractivo a la vista. Entonces lo que Ezequiel me está diciendo acá es que él dice en el verso 1, estando yo en medio de los cautivos, en una situación difícil, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo él es: las visiones que vi fueron atractivas para mis ojos, fueron deleitosas, como cuando Dios dijo, y el relato de Génesis, vio Dios que lo que hizo era bueno en gran manera. Y es que ver la visión de Dios, ¿qué de malo tiene eso? No, al contrario, es increíble bueno. Entonces puede referirse a la visión física como también a percepciones espirituales. Porque este hombre no solo vio cosas físicas, no solo hizo cosas físicas también, sino que pudo ver cosas espirituales que se han sacado de control, diciendo un montón de locuras que las vamos a aclarar en el momento preciso, ¿verdad? Entonces es necesario mencionar que la expresión visiones de Dios, cuando él dice y vi visiones de Dios, requiere que se le interprete adecuadamente. Una de las posibles interpretaciones que se usa, porque es un plural, no dice visión, dice visiones, está en razón de que está introduciendo más que un hecho puntual. Sin embargo, y ya lo hemos dicho también, los primeros versículos hacen referencia al momento concreto del llamado del profeta. Entonces, la segunda manera de interpretar es reconocer que en el hebreo visiones de Dios tiene dos características que tenemos que mencionar. Una tiene que ver con la palabra Elohim o Elohim, ¿verdad? De las 33 veces que aparece el término visiones de Dios en el libro, de acuerdo a los autores, intérpretes, antropólogos, lingüistas, etcétera, no se usa como nombre propio, sino asociado. Y en una cantidad de ocasiones para referirse a lo divino, no a lo humano. También es necesario considerar que el plural para visiones es interpretado por la gramática hebrea como un plural de generalización, sobre todo cuando se usa la palabra Elohim. Recuérdese que la palabra Elohim es el Dios trino, es el todopoderoso en todo su esplendor. Es el Elohim el que dijo hagamos, usó un plural. ¿Me doy a entender? Estamos hablando de un plural, de un Dios ahí completo. Entonces, de tal manera que la frase puede ser traducida como visión de lo divino. A eso se está refiriendo. Vi visiones de lo divino, de lo trascendental, de lo maravilloso de Dios. Entonces el profeta menciona que tuvo la oportunidad de ver realidades sobrenaturales, divinas, que están fuera del alcance de cualquier ser humano. Son cosas que no se pueden, incluso cuando usted llegue, ya vamos a llegar ahí, cuando lleguemos a ese punto donde él empieza a describir primero la gloria de Dios, el viento recio, aquella visión de lo que él ve como un fuego envolvente. O sea, las palabras de Ezequiel a nosotros nos parecen raras, pero es que no hay un lenguaje humano para describir la gloria de Dios. No hay lenguaje. Como decíamos anoche, la gente hace imágenes de Jesús, es que nadie lo ha visto. Nadie de nuestra época lo ha visto. Es decir, él partió a los cielos, él está sentado en su trono de gloria. Nadie puede hacer una imagen de lo que está en los cielos, y hasta él mismo lo dijo: no te harás imagen de lo que está en los cielos. ¿Por qué? Porque nos quedamos cortos. Desfiguramos la belleza y magnitud del Dios de los cielos, desfiguramos la grandeza del Señor, porque lo que podemos percibir hoy en nuestra carne es limitado. Llegará un tiempo en que le veremos a Él tal como Él es, y tendremos la estatura del varón perfecto. Ahí entenderemos lo que hoy no entendemos. Entonces, en el versículo 3 hay dos frases que se consideran por separado. En primer lugar, si veamos el versículo 3: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Mire,
ahí se utiliza una frase común a los profetas: vino palabra de. Esa frase se oye mucho en boca de los profetas: vino palabra del Señor. Y por la misma forma de decirlo, indican la identidad como mensajeros. Mensajeros. La palabra mensajero es la palabra ángelo. Ángel. Un ángel es eso, un mensajero, un vocero de Dios. Por eso a los pastores en Apocalipsis se le llama también de la misma manera: mensajero. Dile al ángel de la iglesia en Tiatira, dile al ángel de la iglesia en la Odisea. O sea, porque nosotros, la palabra no es nuestra, la palabra es de Él. Nosotros solamente damos el mensaje. Somos mensajeros, ¿comprende lo que digo? Entonces el profeta igual. El profeta era un ángel. Entonces se utiliza esa frase: vino palabra del Señor. Estaban diciendo: somos mensajeros, somos heraldo de la palabra. Por último, en esta introducción al ministerio hay que mencionar que vino sobre mí, dice él, o sea, sobre él, la mano de Jehová. Hay que señalar la diferencia que existe entre las traducciones, por ejemplo, de la Reina Valera actualizada y la Reina Valera 60, como también la NBI, la versión latinoamericana y otras. Hay que ver las diferencias. A veces es bueno leer diferentes versiones de la Biblia para ubicarse y entender un poquito más y entender más apropiadamente las palabras. Ahora, el texto hebreo tiene la frase en tercera persona. Así lo usa la Reina Valera 60 y la nueva, la versión latinoamericana, la versión latinoamericana. En la versión griega, llamada la Septuaginta, que se llamaba la 70, la Biblia de los 70, ahí se habla en primera persona. Nosotros lo vemos en tercera persona, el verso 2 y 3. Pero en la versión de la Septuaginta o la Biblia de los 70, eso está en primera persona. No cambia, el verso 1 sigue, el verso 2 y 3 en primera persona. Ahora, la referencia a la mano de Jehová, porque también hay que hablar de la mano, porque dice en el verso 3 que vino ahí sobre él, dice la mano de Jehová, aparece 7 veces en este libro. Hay algunos elementos que hay que tener en cuenta al tratar de comprenderla. Por ejemplo, primero, en el Antiguo Testamento hay más de 200 referencias a la mano de Dios. Más de 200 referencias a cuando se dice la mano de Dios. La mano de Dios particularmente indica acciones poderosas de Dios. Se habla de la mano de Dios sobre su pueblo. Se habla de la mano de Dios sobre hombres justos. La mano de Dios es siempre expresión de su poder. Recuerde, cuando se habla de la mano de Dios, estamos hablando de su poder. Ahora, otra diferencia entre Ezequiel y los otros profetas es que ellos recibían visiones y la palabra de Dios. Pero él, Ezequiel, afirma que la mano de Dios tomaba posesión de su vida para que pudiera tener la revelación de Dios. Miren la diferencia que hay. Los demás profetas decían: vino palabra, vi visiones. No, él dice: la mano de Dios toma posesión de mí para poder yo dar la revelación que él quiere que yo dé. Es otro nivel. Estamos hablando de otro nivel. Aunque otros profetas habían sido fortalecidos por la mano de Dios, y lo puedo ver en Primero de Reyes 18:46, dice: la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Lo vemos en otros profetas: la mano de Jehová sostuvo a Elías, a cualquiera. Pero en Ezequiel, la mano de Jehová dirige completamente su vida. Por eso él inicia diciendo: vino la mano de Jehová sobre mí. En la Reina Valera dice sobre él, pero la Septuaginta dice sobre mí. Entonces, esto me lleva al contexto teológico, que es la visión de la gloria de Dios. Aquí empieza lo bueno. Ahora vamos a entrar en detalle con la visión de Dios. El tiempo creo que no me va a alcanzar para hablar de los 4 seres vivientes, pero al menos vamos a ver la gloria de Dios. Ve usted, verso 4: miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Después de una introducción tan precisa como la que nos ha dado en los primeros versículos, el profeta
comienza el relato de su llamado. ¿Cómo fue su llamado? Porque lo que él va a describir ahorita fue su llamado. Cuando él ve la gloria de Dios, ve a los cuatro seres, ve la carroza de fuego del Dios de los cielos, permíteme usar la expresión, la carroza de fuego de Dios. Cuando él ve eso, está recibiendo el llamado de profeta. Como no podía ser de otra manera, Ezequiel comienza con una visión de la gloria de Dios, porque todo ministerio debe comenzar con la gloria de Dios, y todo ministerio debe continuar con la gloria de Dios. Entonces, aunque no afirma que se trata de la gloria ahorita, pero sí lo dice al final. Ahorita él nos deja ¿y aquí qué está diciendo? No, pero después él dice, es la gloria de Dios. Entonces, en ese sentido es importante marcar algunos aspectos introductorios a este relato desde dos perspectivas. La primera tiene que ver con una crítica textual, la segunda con la interpretación misma del texto. Acuérdense que la Biblia, y normalmente este tipo de pasajes o este tipo de libros, hay que tener una crítica textual, pero también una interpretación del texto. Dos cosas importantes para los lectores serios de la Biblia y los que quieren aprender la palabra. Entonces, en cuanto a la crítica textual, esa es una de las secciones que más dificultades tiene el libro de Ezequiel. Sí. Posiblemente en razón de la naturaleza que él obviamente está escribiendo. Entonces, no es tan fácil, y por eso muchos no predican en Ezequiel, por lo difícil que les presente el hecho de interpretar ese tipo de cosas. Ahora, en cuanto a la interpretación o los aspectos interpretativos, hay que mencionar dos elementos. En primer lugar, hay que reflexionar sobre la frase, la gloria de Jehová. En el capítulo 1, versículo 28, que es donde él ya dice la gloria de Jehová, dice así: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer de resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y oiga que está diciendo la semejanza, no está diciendo esta es, porque no hay nadie que pueda describir plenamente la gloria de Dios, al menos no con palabras. Uno puede ver algo. Usted creo, pues usted ha visto manifestaciones del Señor, ha sentido manifestaciones del Señor. ¿Cuántos lo han sentido y han visto esa manifestación de Dios? Pero es muy difícil describirla con palabras humanas. Usted dice, es que hermano, es que yo sentí esto, pero es que no puede usted decirlo. No se puede. Es que nuestra mente es finita. Y eso es lo que pasa. Entonces, bueno, tenemos que ver eso. Entonces, la gloria de Jehová era una frase técnica, idiomática. Recuérdese que cada idioma, cada lenguaje tiene lo que, por ejemplo, en inglés se llama idioms, o nosotros en buen salvadoreño le decimos caliches. ¿Me doy a entender? Cada país tiene sus idioms o idiomática, ¿verdad? Entonces, esta era una frase para señalar la presencia de Dios. ¿Y qué es la presencia de Dios para los hebreos? El kabod, lo que tanto le he predicado a usted, más que la chequiná, el kabod, la gloria que permanece, la gloria excelsa. Levítico 9:23 dice: entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro. Imaginé que increíble el kabod de Dios en acción. Números 16:22, ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, porque airarte contra toda la congregación. Y es que la gloria del Señor también trae juicio. Justamente el hecho de que tuviera una visión de la gloria de Dios en la zona de Babilonia tiene un sentido teológico profundo. Oiga bien, él no está en Jerusalén, está en Babilonia. Él no está en una, por decir, es como que usted no estuviera en la iglesia, sino en cualquier otro lugar, un lugar pagano, no pervirtiéndose, sino buscando a Dios, pero no está en la iglesia, pues no está en un lugar donde se supone, porque uno a veces solo asocia la gloria de Dios al cajón,
Ya lo explicamos en una predicación hace poco. Cerrada tu puerta, entra a tu aposento y el que esté en lo secreto te recompensará. No necesariamente es en la iglesia. Obviamente hay que congregarse para crecer, pero en tu casa, cocinando, no sé, cociendo los frijoles o cociendo la ropa o lo que sea, ahí te puede llegar el cabot de Dios a tu vida. Entonces, oiga bien, tiene un sentido profundo el estar en Babilonia, porque Babilonia significa confusión. Estaba en un lugar donde hay paganismo. Entonces, el nacionalismo existente entre los judíos o sea, porque hay que entender que el judío siempre fue y es muy nacionalista. Vea, él muy dado a sus rituales. Entonces, esto hacía que pensaran que la presencia de Dios solo estaba en Israel. Como el cristiano que cree que la gloria de Dios solo está aquí. Claro que aquí está, pero porque usted también está aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el cajón. La iglesia es usted. Usted es iglesia. Lo dije el domingo. No pierda su identidad de pueblo santo, de real sacerdocio, linaje escogido de Dios. Entonces, el nacionalismo de ellos les hacía creer que la gloria, el cabod, solo estaba en Israel. Y de manera más clara, solo en el templo. Ya Salomón lo había dicho en su momento cuando levanta el templo para gloria de Jehová. Cuando él lo termina, que el templo precioso, maravilloso, ante los ojos era una cosa increíble, hermano. Y él se para y dice: de manera que Dios estará aquí. Pero es que no lo entiendo. No entiendo el cabot de Dios aquí. Pero si los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, ¿cómo lo va a contener este montón de paredes y adoquines? No es posible. Y sin embargo ahora Él habita en nosotros, en esta iglesia, en este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Aleluya. Y no nos ha matado. No nos ha matado, porque no nos ha pagado conforme a nuestro pecado, sino que por amor nos hizo salvos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en segundo lugar, hay que notar la repetición del verbo hebreo ken. Ken esa significa parecido, semejante. A eso hay que agregarle el término demut. El término demut, que es la semejanza, igual, parecido, es decir, semejante. Esos dos términos ayudan a comprender que no está hablando de algo literal, que no está hablando de que la gloria así es, sino que es una semejanza. Isaías, por ejemplo, vio la gloria de Dios, lo vio sentado a él con sus faldas que cubrían el trono, el templo. ¿Se acuerda usted en la visión de Isaías? Cuando fue llamado y él dijo: ¡ay de mí, que estoy muerto! Porque han visto mis ojos la gloria del Señor. Es increíble. Entonces, cada profeta, cada hombre y cada mujer puede percibir a Dios de diferente manera. Y describirlo no lo podemos hacer con plenitud de palabras. No podemos. Ahora, estos dos términos nos ayudan a entender que esto es una semejanza. Por eso, en este sentido, note que la segunda palabra mencionada, es decir, la palabra demut, se menciona en Génesis 1:26, cuando dijo el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Usted Dios? ¿Verdad que no dice: hagamos al hombre igualito a mí, exactamente como yo? Dios no dijo así. A nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Así lo dijo o no? Perfecto. La semejanza del hombre con Dios. Ese es uno de los pasajes que utilizan los que creen que Ezequiel vio una nave espacial. Precisamente este. Ezequiel muestra hasta qué punto el lenguaje humano es inadecuado para describir las cosas que son espirituales. No podemos describir lo espiritual con palabras humanas. Es imposible. Tenemos que recurrir a figuras, como cuando Juan describe a los demonios que saldrán en la gran tribulación a perjudicar, a dañar, a molestar a la humanidad por 5 meses y medio, que son los demonios que van a salir con cara de hombre, pelo de mujer, van en bandada como langosta, listos para comerse un sembradío, como caballos dispuestos a la batalla. O sea, le está describiendo caballos, como cuando se dice en el capítulo 19 que el Señor viene en un caballo blanco. No es literal, es una metáfora, pero las palabras
se usan de una manera poética, de una manera así, para dar a entender lo fuerte de algo, en este caso un animal, que en esa época pues Juan no conocía los tanques de guerra, ¿verdad? Juan no había visto que a los ejércitos, al ejército de 200 millones de hombres, que se supone el único país del mundo que tiene un ejército de 200 millones de soldados es China. Y China es quien va a hacer guerra juntamente con Rusia y la India y los árabes. Le van a hacer guerra en el valle de Megiddo, en el valle de Jezreel al Señor, en la gran batalla donde Él los va a destruir y va a pisar en el vino del lagar del furor de su ira y los va a destrozar sin meter las manos el Señor, con solo la espada que sale de su boca. Y esa es otra metáfora también que tiene poder y autoridad. Entonces, aquí se enfrenta Ezequiel con el desafío de describir por escrito sus experiencias indescriptibles de Dios. No puede más que usar un lenguaje figurativo, por lo que al interpretar se debe prestar atención a este dato. No se me vaya a ir por otro lado, piense que lo que estamos hablando aquí es figurativo. No estamos diciendo es así, son semejanzas. Para nuestra mente es suficiente entenderlo así. Vamos a la introducción de la descripción de la tormenta, versículo 4, porque lo primero que él ve es una tormenta. Venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente, alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Como escribió un autor, las grandes tormentas de la vida como las de la naturaleza tienen la virtud de dirigir nuestra atención hacia lo que es de vital importancia, dejando lo secundario de lado. Cuando usted mira una nube que se avecina y dice va a llover, usted se olvida de todo porque está pendiente que va a llover y le va a caer a usted encima la lluvia, ¿verdad? Como ahorita algunos están abatidos que empezó a tronar, ya se quieren ir. Ya dejó, ya le llamó la atención que va a llover, ¿me entiende? Aquí, ¿qué pasa? Aparece una nube para llamar la atención del profeta, para llamar la atención de él. ¿Está entendiendo eso? Hay que dejar lo secundario y hay que irnos tras lo que importa, lo principal. Entonces, el profeta describe la tormenta de la siguiente manera. En primer lugar, un viento huracanado. Y en ese sentido es necesario recordar que Dios respondió a Job desde un torbellino. Job 38:1 dice: respondió Jehová a Job desde un torbellino. Job 46, respondió Jehová a Job desde el torbellino. En el libro de los Salmos, Dios es presentado como el Señor de los truenos, el Señor de las manifestaciones impactantes de una tormenta. El Salmo 29 lo dice desde el verso 3 al 5. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Eso muestra que el uso de la tormenta era una figura común en el Antiguo Testamento para presentar el poder de Dios. Oiga bien, este hombre está hablando de la mano de Dios, que significa el poder de Dios. Ahora nos presenta una tormenta para hablar también del poder de Dios, pero luego menciona una gran nube con fuego. Esto no era una tormenta con agua, esto era fuego. Y eso atrae poderosamente la atención, y es que es otra figura usada a lo largo del Antiguo Testamento para enseñar la presencia poderosa de Dios. El fuego es presencia poderosa de Dios. Por eso cuando hablamos del Espíritu Santo lo vemos como fuego, presencia poderosa de Dios. El Salmo 18:12 dice: por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Fue la visión del fuego lo que atrajo la atención de Moisés en Éxodo capítulo 3. ¿Se acuerda de la zarza ardiendo? Le llamó la atención a aquel hombre, ¿verdad? En el desierto los hebreos fueron guiados por una columna de fuego en Éxodo capítulo 13. Cuando Dios se reveló en el monte Sinaí, lo hizo a través del fuego en Éxodo capítulo 19 también. Dios mismo, Dios en su plenitud, es caracterizado como fuego consumidor. Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Hebreos 12:28 y 29, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. De la misma manera se dice que este fuego era centelleante y un resplandor en torno a esto. Entonces, el fuego significa la presencia poderosa de Dios, pero también significa purificación en medio de su pueblo.
El fuego sirve para purificar. Por tanto, si hay presencia de Dios en un lugar, también va a haber purificación y santificación. ¿Me da a entender? ¿Me da a entender con esto? O sea, eso es lo que mucha gente le teme a la santidad de Dios. Si la presencia de Dios está aquí, también va a haber santidad. También va a haber fuego purificador. Y eso nos va a sacudir la vida en un momento dado. Entonces, hay que mencionar, porque lo dice el versículo, que en medio del fuego algo que parecía bronce refulgente. Lo que está hablando él era un metal resplandeciente, bronce refulgente. Esa frase trata de separar la descripción con cualquier semejanza con una tormenta que proviene del desierto, como las normalmente tormentas de arena o tormentas de agua, ¿verdad? Que de repente pues pueden venir, y se trata de algo diferente. De ahí a la frase metal resplandeciente, o como le llama la Reina Valera, bronce refulgente. Fíjense que esa es una palabra rara que la Reina Valera traduce como bronce. Y lo dice así. Bueno, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera lo dejaron así porque está haciendo referencia a un metal. A un metal que parece que se está derritiendo por el fuego. ¿Ha visto usted el metal como arde en el fuego y se pone rojo? Pues en el caso del bronce, como cuando el oro, por ejemplo, pero más el bronce está en el fuego, tira chispas, está refulgente. Eso se dice refulgente. Está como tirando chispas, chispazos, como cuando el carbón empieza a echar chispero. ¿Ha visto cómo le hace el carbón? Le hace y empieza a echar chispero así, pero en cantidades enormes. Entonces, esta palabra es una descripción del deslumbrante resplandor de Dios. Es enceguecedora la presencia de Dios. Ahora, probablemente en el exilio ellos habían perdido el sentido de la presencia majestuosa de Dios. Ya tenían 5 años de estar cautivos. Con una semana que usted deje de congregarse, usted pierde el sentido. Si no buscó a Dios, pues, ¿verdad? Si no lo busca a Dios en su casa, usted pierde el sentido de la majestad de Dios. O sea, cuando nosotros normalmente en el cliché evangélico decimos, es que el hermano se enfrió, dicen. ¿Ha oído esa frase? Es que este anda frío. Se está haciendo referencia a que perdió el calor del Señor, perdió la comunión con los santos, etcétera, etcétera. Es un cliché, palabras que se usan dentro del ámbito evangélico. Pero lo que se está tratando de decir es que se le apagó el fuego de Dios. Entonces, esta gente tenía 5 años de que la presencia majestuosa de Dios no la miraban, no la contemplaban. Por eso hay 2 menciones significativas. Dice que esta era una gran nube, es decir, se traduce como inmensa. Y no se trata de una tormenta común, sino una manifestación especial de Dios. Pero también dice que viene del norte. Es específico cuando dice que viene del norte. ¿Por qué? Porque el norte era la zona desde la cual llegaría la invasión, según la profecía de Jeremías 1:14. Se lo voy a leer. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Oiga bien, está haciendo referencia al norte porque de ahí viene la invasión babilónica. Esto para quien vivía en Jerusalén tenía sentido, porque mientras estaban en Jerusalén, desde el norte iban a venir los cautivos. Pero estando ahora en Babilonia no tenía sentido, porque ahora estaban en el norte ellos. Va a venir de donde estamos, no tiene sentido. Es como que usted le dijeran, usted está en el Ibu. El Ibu es el norte. La invasión viene desde el Ibu y no aquí estoy, pues. ¿Qué sentido tiene? ¿Me comprenden lo que estoy hablando? Para ellos, para esto no tenía sentido. Si es que aquí estamos ya. No tenía sentido, pero en la profecía sí tiene mucho sentido. Ahora, la segunda manera de interpretar la palabra norte es en el sentido que lo usa, por ejemplo, el Salmo 48:2. El Salmo 48:2 dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Isaías 14:13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué está diciendo ahí? Que es otra manera de interpretar norte en el sentido tal de la manifestación poderosa de Dios, a la que el diablo se rebeló o en la cual el diablo no quiso tomar parte. Por eso estos 2 pasajes del norte tienen un sentido más geográfico,
más que un sentido geográfico. Es decir, no solo se trata de la invasión que de Babilonia iba a venir. No, la palabra hebrea es la palabra Safón. Conté al principio, Safón. Y esa palabra Safón es el término que se usa en Éxodo 14:2 y se asocia con el llamado lugar Baal Zephón. Éxodo 14:2 dice: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Los pueblos vecinos de Israel identificaban Safón con la morada de los dioses. Con la morada de los dioses. Es muy posible que el profeta usara la terminología comprensible para los que iban a recibir la profecía, de manera que cita el norte. Y esa palabra al norte parece indicar que la tormenta a la que se refiere es una tormenta que viene desde la divinidad, de parte de Dios mismo. Porque así como Dios manda bendiciones como lluvia temprana y tardía, también Dios manda castigo y juicio cuando no caminamos conforme a su voluntad. Que no me venga a decir alguien que porque Dios es amor nos va a dejar a nuestras anchas. No. Todo mal que vino para el pueblo de Israel, todo mal que le viene hoy a la iglesia, no es porque Dios sea malo. Al contrario, Dios es grande en misericordia y por eso estamos en pie todavía muchos. Pero bendito sea el Señor, que también la santidad de Él demanda que un día Él mande juicio, y por eso la tierra será castigada por el peso que ha tenido el pecado que ha llegado hasta los cielos. Por eso, en resumen, esa tormenta es especial por su tamaño, su contenido, como por el lugar de donde viene. ¿Y de dónde viene la bendición? ¿De dónde viene la bendición? Pero también de dónde viene el castigo. Se trata de una manifestación en la que hay que prestarle mucha atención, cada uno de nosotros. Por eso esto me lleva, y el tiempo ya no me da, pero quisiera que pusieran el video que está ahí, porque lo que vamos a ver la otra semana con detalle es la descripción de los 4 seres vivientes. Eso que ve ahí en la imagen, alguien me apaga esta luz de acá para que lo vean mejor, porque ya no necesitan escribir, solo quiero que vean antes que venga el bus. Hágame el favor, hermana. Lo que ve ahí es donde estaba ubicado Ezequiel, junto al río Quebar, en Nippur. Él está ahí, eso es en Ezequiel capítulo 1:1, cuando él recibe en el 5.º año del cautiverio la visión. Y lo que él alcanza a ver, y que es lo que usted ahorita va a ver, a semejanza, precisamente es la tormenta que se avecina del norte. Es desde la bendición de Dios, desde lo alto de su trono, que se puede percibir esa majestuosa y gloriosa representación del Dios de los cielos. A continuación de esa tormenta, que es parte del llamado de él, donde se le recuerda: Ezequiel, lo voy a parafrasear, Ezequiel, yo soy santo, he enviado bendición, pero también voy a enviar juicio. Te he hecho un llamado para que comprendas que mis 4 seres vivientes, que tienen semejanza de hombre, van a traerte una revelación a ti y a las naciones que han de escuchar tu mensaje. Y hoy tenemos la bendición nosotros de entender lo que la palabra del Señor nos dice, que tenían esos seres vivientes 4 rostros, 4 alas. No tenían pies normales, sino como cascos de becerro. No tenían rodillas, pues sus piernas eran rectas. Obedecían a una sola voz, y a una sola voz caminaban en línea recta. Era increíble lo que este hombre contempló. Por eso, hermano amado, a modo de introducción hay que decir que las imágenes no son familiares para nosotros. Por eso la gente cree que son ovnis. Son difíciles de visualizar. Hermano amado, hay que entender que tenían forma de hombre, porque en Génesis 1:26 se habla de la creación y de ahí se sacan conclusiones. Estos eran seres creados, no seres divinos en forma o siendo dioses. Es decir, reciben órdenes, no las dan, porque todo lo que ha sido creado para Él y por Él, para su gloria y para su honra. Estaban al servicio de Dios, es decir, eran limitados. No son seres completos, sino limitados. El profeta trataba de evitar que se convirtieran en objeto de adoración o de veneración, al decir: son seres vivientes que obedecen, se someten.
y hacen la voluntad del que los envió. 4 caras, cada una de ellas representaba un aspecto de la creación, comenzando con el hombre, pasando a las distintas categorías de los seres creados. Al mismo tiempo, cada uno de ellos representaban reyes en la esfera que representan sus rostros. El hombre, el rey de la creación; el león, el rey de las fieras; el águila, el rey de las aves; el buey, el rey de los animales domésticos. Cada uno representando la creación extraordinaria del Dios de los cielos. Un dato que no es menor tiene que ver con el número 4, que significa, en hebreo se dice Arbá. El número 4 es la palabra Arbá, y esa palabra Arbá es la tabla numérica, y el uso está en relación con lo terrenal, la división de la tierra, 4 puntos cardinales, 4 estaciones del año. Eso muestra que Dios es Señor de toda la creación. Y como menciona un autor, el significado de las caras en relación con los seres excede la suma de las partes. 4 alas, 2 pares de alas con el objeto de relacionarse, cubrir sus cuerpos, trabajar en conjunto, y al cubrir sus cuerpos, hacerlo con humildad. En Apocalipsis capítulo 4 parece haber referencia a este pasaje, pero aquellos seres tenían 6 alas, estos solo tienen 4. Tenían piernas rectas, la palabra regel, piernas rectas. Esas ya son las visiones de las ruedas que se van a ver más adelante, hermano amado. Y solamente por la lluvia, para que ya nos escriba y no se canse más la mente, vamos a dejar hasta acá. Pero guarde en su corazón lo que esta noche ha recibido. Para hacer un resumen, cuando tenemos un llamado, tenemos un desafío, no lo olvide. Cuando tenemos un llamado, vamos a iniciar con la gloria de Dios, y tenemos que seguir con la gloria de Dios. El cristiano que pone la mano en el arado y vuelve atrás no es digno de él, no le agrada al Señor. Hay que seguir adelante. A pesar del cautiverio, a pesar del paganismo, la iglesia debe seguir adelante. Hay que entender que la gloria de Dios es sinónimo de grandeza, es sinónimo de fortaleza, de poder, pero también de juicio. Un juicio que vendrá no porque el hombre quiera, no porque los gobiernos quieran, sino porque Dios ordena juicio para esta humanidad. Hay que entender también que como iglesia, al igual que Ezequiel, podemos estar en una Babilonia o un Egipto, pero no somos parte de ellos. Hemos recibido un llamado y una visión. Hay que ser fieles al llamado, fieles a la visión, porque fiel es el que llamó, fiel es el que nos sostendrá. A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor amado, en esta hora donde la lluvia nos acompaña, te pido, guarda a mis hermanos, guárdanos a todos, Señor. Bendícenos, cuídanos hoy que vamos a nuestra casa, a los que van en el transporte, a los que van en su vehículo. Cuídanos en el hueco de tu mano, Señor, y que todo lo que hoy hemos aprendido lo atesoremos, no como una simple visión, sino como algo que marque nuestra vida para siempre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos. Que Dios les guarde.